Europa y la OTAN. Soberanía en alquiler. Si el país pierde llaves, alguien las recoge. Aquí entra el nivel superior. Estructuras supranacionales, alianzas militares y dependencias económicas. No para demonizarlas por deporte, sino para preguntarnos algo básico. ¿Quién decide y a favor de quién? El amo suave, el carril obligatorio y el precio del vasallaje moderno. Hay una manera muy limpia de mandar sin parecer tirano y consiste en no levantar la voz. Consiste en mandar con sonrisa burocrática, con papeles bien grapados, con sellos, con reuniones interminables y con frases que suenan a inevitabilidad, como si la realidad fuese una máquina y tú solo pudieras obedecerla. No es el látigo, es el formulario. No es la bota, es el protocolo. No es el grito, es el procedimiento. Y ahí aparece ese lugar que no es un lugar, sino una coartada. Bruselas. Cuando en España un político dice Bruselas, casi nadie está hablando de Europa, ni de cultura, ni de pueblos, ni de historia compartida, ni de civilización. Está hablando de otra cosa. Está hablando del amo suave, del que no se ve, del que permite que el poder nacional haga lo que quiera sin pagar el precio moral, porque siempre puede señalar hacia arriba y decir con esa cara de resignación que es casi un insulto: no se puede, Europa. Y ahí es donde conviene poner una separación clara, quirúrgica, para que no te líen. Europa no es la Unión Europea. Europa es un continente, una herencia, una mezcla de pueblos con sus grandezas y sus miserias. La Unión Europea es una estructura política y económica con reglas, con intereses, con jerarquías y con una lógica propia que no siempre coincide con la vida real de los pueblos que dice representar. Y entender esa diferencia es esencial, porque si no la entiendes, te van a vender cualquier sumisión como si fuese progreso y cualquier obediencia como si fuese responsabilidad y cualquier pérdida de soberanía como si fuese modernidad. El problema no es cooperar. Cooperar es necesario. El problema es cuando la cooperación se convierte en carril y el carril en jaula y la jaula en un sistema donde el país, que no tiene músculo productivo ni autonomía energética ni industria fuerte, termina viviendo como un inquilino dentro de su propia casa, esperando la llamada del casero para saber qué puede hacer y qué no. Y esta es la coartada perfecta. En España hay una frase que funciona como una llave maestra para cerrar cualquier debate. Europa lo exige. Da igual quien lo diga, da igual si lo pronuncia el PSOE con tono de tecnócrata sensato o el PP con tono de gestor serio. Da igual si lo repite el comentarista de plató con cara grave o el tertuliano de radio con indignación impostada. Europa lo exige. Sirve para todo, para recortar, para regular, para abrir el mercado, para cerrar el mercado, para justificar un giro diplomático, para aceptar condiciones económicas, para tragarse una directiva, para imponer una agenda. Y lo más obsceno es que muchas veces esa frase se usa no para explicar una obligación real, sino para evitar la responsabilidad política. Es decir, no es lo hago yo, es nos obligan, no es lo decido yo, es viene de arriba, no es me hago cargo, es no me queda otra. Y ese es el sueño húmedo de cualquier poder, mandar sin ser culpable. Por eso el ciudadano español ha oído 1000 veces la misma música. Cuando la medida es impopular, se invoca a Europa. Cuando la medida da votos, se presenta como decisión valiente del gobierno de turno. Y así el poder nacional se queda con lo bonito y le deja lo feo a esa entidad difusa a la que nadie puede pedirle cuentas en una plaza, porque no hay plaza, hay despacho. Veamos la economía como disciplina, en un país que deja de decidir. Aquí viene la parte que no se ve en los titulares, pero que se siente en el bolsillo, que es donde al final se siente todo. Cuando entras en una estructura donde las reglas económicas están escritas para que el margen nacional sea estrecho, la política se vuelve gestión de lo permitido. Y gestionar lo permitido no es gobernar, es administrar una obediencia. No hace falta hablar con lenguaje de economista para entenderlo. Si tú no controlas herramientas básicas, si no tienes autonomía en áreas claves, si dependes de fuera para energía, para tecnología, para industria, para crédito, para producción estratégica, entonces cada crisis te coge con la garganta expuesta y el que tiene la garganta expuesta no pone condiciones, acepta condiciones. Por eso, cuando hablamos de soberanía, no hablamos de poesía, hablamos de capacidad real. Hablamos de que un país que pierde industria y campo es un país que se convierte en economía de servicios y turismo, un país que vende su juventud al precarismo y su futuro a la deuda.
Es un país que entra en Europa como socio, pero sale como cliente. Y ahí el teatro se completa. La izquierda se pone elegante hablando de proyecto europeo como si fuese una religión civil, y la derecha se pone solemne hablando de credibilidad y mercados como si fueran mandamientos. Y mientras unos y otros compiten por quién es más serio ante el altar, el país real, el de la gente, queda atrapado entre reglas y excusas, pagando facturas que nunca votó. Y es que vemos claramente que la Unión Europea es un relato moral, un chantaje de la superioridad. Hay otro truco, más fino todavía. No solo se usa Europa como obligación técnica, también se usa Europa como superioridad moral. Europa se presenta como el bien, como la civilización, como la modernidad, como el progreso inevitable. Y entonces, cualquier crítica a un aspecto concreto de esa estructura se convierte en pecado. Si preguntas, eres antieuropeo. Si dudas, eres populista. Si exiges soberanía material, eres nostálgico. Si señalas contradicciones, te llaman extremo. Esto es muy cómodo, porque convierte la política en catecismo. O crees o eres hereje. Y con esa trampa se evita discutir lo esencial. ¿A quién benefician determinadas políticas? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué sectores se protegen y cuáles se entregan? ¿Quién decide los ritmos y quién se adapta a golpes? En ese escenario, el debate real, el de la vida material, se sustituye por un debate de pureza. Europa sí, como si Europa fuese una virgen inmaculada y no una estructura con intereses, con lobbies, con tensiones, con contradicciones, con jerarquías evidentes. Veamos ahora a la OTAN, el tablero donde la soberanía se mide en obediencia. Y es que aquí aparece otra capa, la capa que no se discute en profundidad porque incomoda a casi todos. La OTAN es el tablero militar, el alineamiento geopolítico. Aquí el juego es más crudo porque aquí ya no hablamos solo de normas y mercados, hablamos de seguridad, de presión, de pactos, de compromisos, de estrategia. Y de nuevo, el ciudadano es espectador mientras le explican que esto es lo que hay, que es por nuestra seguridad, que es por la estabilidad. Y no digo que la seguridad sea una broma, no lo es, para nada. Un país serio necesita seguridad. El problema es cuando la seguridad se convierte en otro carril obligatorio, en otro espacio donde el margen nacional se reduce a asentir y donde la política exterior termina siendo una extensión de la política interior. Una pieza más para el relato, una excusa más para dividir, un argumento más para cancelar a quien pregunta. Porque fíjate qué curioso, en España hay debates en los que te permiten gritar, y hay debates en los que, si preguntas demasiado, te miran mal. La OTAN suele pertenecer al segundo grupo. La política exterior real, la que toca alianzas y dependencias, la que toca relaciones con potencias, la que toca la presión sobre fronteras, suele pertenecer al segundo grupo. Y eso no es casualidad, es disciplina. Y cuando un país vive disciplinado hacia afuera, esa disciplina se filtra hacia adentro, se vuelve costumbre, se vuelve cultura de obediencia. Y nos encontramos también con la estafa emocional, convertir la geopolítica en pelea de plató. Y es que aquí es donde el mecanismo mediático se mezcla con el mecanismo internacional y la cosa se vuelve directamente un circo triste. Conflictos complejos reducidos a consignas, guerras convertidas en camisetas, tragedias humanas convertidas en munición para insultar al vecino. Y ahí es donde entra el ecosistema entero. Televisiones, radios, columnistas, tertulianos, para traducir la geopolítica en un formato que sea consumible, buenos y malos, blanco y negro. Si no estás conmigo, estás con el enemigo. Esa forma de contar el mundo no busca que entiendas, busca que reacciones, busca que te posiciones, busca que seas útil. Y de paso, sirve para algo todavía más perverso. Mientras tú te calientas con una consigna internacional, mientras discutes el conflicto de moda, aquí en casa se sigue moviendo el tablero material sin que lo mires. Se firma, se pacta, se concede, se cede, se promete, se despromete. Y cuando alguien pregunta por el campo, por la industria, por la soberanía energética, por las fronteras, por la capacidad real del Estado, te dicen que no crispes, que no exageres, que el mundo es complejo. Claro que es complejo, pero la complejidad no puede ser excusa para la obediencia automática. Veamos el punto donde se juntan todos los caminos. Si unes todo lo anterior, lo que te queda es una idea simple y dura. Un país que vive en carriles ajenos, un país que convierte Europa y alianzas en coartadas permanentes, un país que sustituye el debate material por el moralismo de Plató, termina haciendo una cosa inevitable, alquila su ética.
Porque la ética, para ser ética, exige coste. Exige decir no cuando conviene decir sí. Exige proteger lo tuyo cuando te presionan para entregarlo. Exige defender a tu gente, en el sentido más básico y más honesto de la palabra, aunque te llamen cosas feas desde el púlpito mediático. Y eso, en España, casi nadie quiere pagarlo.